lo que hace unos meses era francamente impensable, hoy será lo que muy probablemente sea lo más recordado del sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que va a marcar en gran medida el futuro del país. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los temas que podrían encarrilar o descarrilar el futuro de México. Y te toca, mi querido Ildefonso Guajardo, ser quien esté a la cabeza de esta renegociación para el país. Muy buenas noches. David, buenas noches, qué gusto saludarte. Ildefonso, ¿cómo entender dónde estamos parados en los previos a la negociación? Yo he insistido mucho que esto parece una pelea de artes marciales mixtas, pero todavía no se suben al ring, pero seguimos viendo como rounds de sombra. Pues mira, básicamente el tema eh, quedaba prácticamente anunciado desde que se define la elección el 8 de noviembre. Eh, Era muy difícil que alguien quien fundó su plataforma, en una definición que podamos estar de acuerdo que fue una extrapolación inadecuada de la realidad, pero que le resultó electoralmente llamando a un grupo de electores pues que sí se han sentido afectados por un proceso de globalización, mecanización, digitalización de la manufactura, pero que a fin de cuentas pues, es muy sencillo identificar una causalidad que es sus trabajos se los han ido llevando a México, lo cual, pues cuando ves las cifras no se respalda así. Pero bueno, la definición de esa elección nos pone en una situación de una renegociación, un acuerdo que tiene sin duda un aspecto positivo que es la modernización del mismo y que es donde están la mayor parte de los temas favorables que tenemos que considerar. 22 años después, sin duda hay un gran espacio para traer este acuerdo a la economía del siglo XXI. Temas de digitalización, de la integración de los mercados energéticos, de todo el tema de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, sí hay un reto que se deriva de una conceptualización, pues, un tanto diferente a lo que significan los déficits comerciales. Y yo creo que dentro de todos los temas que tuviste en el documento que obligadamente tenían que enviar a su Congreso el día 17 de julio para poder iniciar negociaciones el 16 de agosto, pues expresa en su parte inicial como objetivo la reducción del déficit comercial en América del Norte con los países miembros, ¿no? ¿Cómo planteas tú que van a tratar de aterrizar este principio que no podría ser principio en una renegociación de un acuerdo comercial, el de disminuir el déficit? Te queda claro que de los instrumentos que mencionan, concretos en estos 22 puntos que anotaron, el único que está asociado con esta estrategia es el que tiene que ver con las reglas de origen. O sea, la manera como establezcas requerimientos para mayor integración regional. El problema es que el subirle la barra a la parte de contenido regional para tener los beneficios de NAFTA, el problema que tiene es que no necesariamente al atraer de regreso las inversiones que hoy están en otras regiones para que se vengan a América del Norte, no necesariamente van a irse a Estados Unidos, podrían fácilmente venirse a México. Has estado en muchísimas negociaciones comerciales y esta tiene un factor atípico, Ildefonso, el de que las partes, las tres, siempre están hablando de la puerta de salida, como que no es común, aunque es algo pues, lógico y previsible. Cuando entras a una negociación, si no te gusta, te vas. Pero las partes han sido como muy insistentes los tres en fijar esa posición. ¿A qué lo atribuyes? El escenario, digamos, desastroso es que México y Canadá no entren en una posibilidad de llegar a acuerdos con Estados Unidos y Estados Unidos decida retirarse del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio Americano. Entonces ellos son los que estarían disparando el artículo 2205 de salida con la notificación del presidente 6 meses antes del retiro,
básicamente esa sería la consecuencia. No es que México se salga o Canadá se salga. México y Canadá quedarían dentro de este acuerdo. Claro, pues sale un socio muy importante. Pero en los escenarios ves que tú mencionas, que todos hacemos alusión, pues es lógico. O sea, si una de las partes te está diciendo es que este tratado ha sido el más desastroso en la historia de Estados Unidos y es que México se ha llevado todos los empleos manufactureros, o sea, una distorsión de lo que realmente ha sido el tratado, pues tú tienes que decirle, bueno, pues, o sea, vamos a sentarnos para tratar de encontrar una ecuación que nos ayude a todos y sea positiva para todos. El equipo negociador mexicano está encabezado por ti e informabas que Jaime Saludowski, que Herminio Blanco estarán. ¿Por qué llevarlos a ellos al equipo negociador? Acuérdate que Ya. siempre, nosotros cuando el presidente Peña llega a la presidencia de la República, nos da una serie de instrucciones en materia de política comercial y reactivamos todo el esquema de negociaciones comerciales, la modernización de Europa, la culminación de Alianza Pacífico, el involucramiento ya en las negociaciones formales del TPP, y tuvimos que reconstruir el cuarto de junto, que fue el mecanismo que funcionó durante el Tratado de Libre Comercio hace más de 22 años. Entonces tuvimos que reconstruirlo porque es la única manera de tener un mecanismo de consulta eficiente. Y entonces es este grupo que tiene contratado a su vez como consultores a Luis de la Calle, a Jaime Saludowski y a Herminio Blanco. Ah, ya, pero no van como parte del gobierno mexicano. No, ni siquiera, por así decirte, ni siquiera van. O sea, los que van es los empresarios, pero ellos son asesores de los empresarios, Ya. del cuarto de junto. El capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio, este de resolución de controversias, se ha vuelto pues, una pieza fundamental. Cuando presentan el documento que aludías hace unos minutos, el Senado mexicano dijo que ellos no le van a, que México debería retirarse del acuerdo si se insiste en este punto. El primer ministro de Canadá dice exactamente lo mismo. ¿Por qué es tan relevante este capítulo 19? Mira, hay que ponerlo todo en su justa dimensión. La historia del capítulo 19 proviene del acuerdo bilateral preexistente al TLC de América del Norte que tenían los canadienses con los estadounidenses. Ellos tenían un acuerdo antes de que se propusiera un acuerdo con Estados Unidos y México. Cuando se hace esta propuesta, se intenta convencer a los canadienses de que se suben a un trilateral y finalmente aceptan dejar su bilateral para subirse al de tres países, al NAFTA, ¿no? Y en ese proceso, ellos tenían en su acuerdo bilateral un capítulo de arbitraje para temas de remedio comercial, de prácticas desleales de comercio y de sanciones contra prácticas desleales de comercio. Entonces, uno de los elementos que fueron determinísticos para que Canadá se quedara en la trilateral, que fue la negociación de Mulroney en aquel tiempo, fue que se traspasara este capítulo del bilateral y que permaneciera en el trilateral, ¿no? O sea, este capítulo 19. Fue un elemento así como condicionante para la participación de Canadá en el trilateral prácticamente. Y lo que hace este capítulo es decir, a ver, si cada país tiene mecanismos para protegerse contra prácticas de subsidio o de dumping, de vender por abajo de los precios de costo en otro país con tal de ganar mercado, los países, nosotros tenemos la UCSI, Estados Unidos tiene el ITC, el International Trade Commission, que aplican este tipo de tarifas compensatorias cuando hay comercio desleal. Pero a veces hay dudas de que si no hay sesgos en esas decisiones. Entonces lo que hace el 19 es decir, podemos ir a un panel de 5 expertos eh, nombrados entre los dos países para que revisen si la manera como se tomó la determinación bajo las leyes de ese país es correcta. O sea, no es usar otros marcos jurídicos ni otras leyes, sino el mismo procedimiento, pero revisado por expertos ajenos a la dependencia y al país que lo resolvieron. Y entonces, en los 22 años del tratado, ha habido 63 casos de revisión. El que más ha usado como demandante este mecanismo, parece irónico, es Estados Unidos. Lo ha usado 24 veces, ya sea contra México o contra Canadá.
México y Canadá lo hemos usado alrededor de 19 y 20 veces cada país, pero claramente el que es más demandado es Estados Unidos porque es con quien más comerciamos Canadá y México. Pero ha sido un capítulo que ha servido a los exportadores de los tres países. Sin embargo, una parte de la nueva discurso desde Washington es la prevalecencia del marco legal norteamericano sobre cualquier cosa. Y es un poco más que el valor mismo, porque la cantidad de cosas que se han dirimido en este capítulo han sido en valor económico no tan cuantiosos, pero es un emblemático. Entonces es emblemático para el mensaje que se manda desde Washington diciendo, no, nada que sea sobre las leyes mismas de Estados Unidos, ni que nadie las ponga a tela de juicio. Y también es muy claro el mensaje del primer ministro de Canadá, pues el 19 fue una aportación de Canadá al TLC y nos vamos a morir en la raya defendiéndolo. Yo lo que creo es que tiene que haber una manera de redimir conflictos comerciales, sobre todo en este tema de prácticas comerciales desleales, pero que, bueno, pues vamos a intentar encontrarle la cuadratura de cómo lo resolvemos. México y Estados Unidos están particularmente presionados en los tiempos. ¿Va a alcanzar? Mira, lo que yo he dicho es que para el caso de México y Estados Unidos estamos alineados en el incentivo común de poder procesar esto antes de que haya elecciones congresionales de noviembre en Estados Unidos del 18 y elecciones presidenciales de México en el verano del 18. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si el país, el gobierno que está negociando no es el mismo que te da las garantías que lo convierte ya en legislación, pues nadie te lo va a garantizar. Recordemos lo que hizo Trump con el TPP. Obama le invirtió 5 años de su gobierno negociando TPP o 6 para que llegara Trump y lo tirara a la basura el primer día de su gobierno. Pues todos los gobiernos que invertimos capital negociador con Estados Unidos, pues llegó este nuevo presidente y lo tiró a la basura. Entonces nadie nos garantizó que lo que acordó Obama en la mesa iba a ser respetado por el sucesor. Entonces nadie que esté negociando ahora quiere verse en circunstancias similares. O sea, si yo termino una negociación con el gobierno actual de México, pues ¿quién me garantiza que el siguiente se comprometa a poder ponerlo en legislación? Entonces, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Lo que hagamos en este momento, este Congreso lo votará, pero este Congreso va a cambiar a partir de la elección de noviembre y el 20 de enero entrará un nuevo Congreso en Estados Unidos el 20 de enero del 19. Entonces, por eso todo el mundo tiene el incentivo de decir que negocie, que me cumpla, y no quedar en la incertidumbre de una transición, ya sea legislativa o presidencial. Ildefonso, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y seguimos pendientes. David, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo, amigo.